¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alex en el estudio, preparado, dispuesto y preparado para enseñarte un poquito más en lo referente a la producción de música. Y además vamos a seguir trabajando en esta masterclass en lo referente a trabajo con voces. En la clase anterior, dedicada a trabajar con voces, ya vimos cómo podemos crear nuestra primera línea de bajo y conseguir el tono, digamos, de esa canción. Pero para esta segunda masterclass de voces quiero que lo hagamos un poquito más difícil, ¿vale? Entonces vamos a utilizar una voz un poquito más complicada y lo que vamos a hacer es primero encontrar el tempo de esa voz y luego le sacaremos la línea de bajo, ¿vale? Vamos a hacer las dos cosas porque considero que son dos cosas bastante importantes y en esta clase lo vas a ver. La voz ahora la escucharemos, ¿vale? Primero vamos a escuchar la voz normal, luego la voz con acapela, o sea, la capela, digamos, la voz con claqueta, y luego ya nos pondremos a trabajar para que vayas viendo cómo afrontar ese problema de querer adaptar una voz que encuentres al tempo que tú le marques, ¿vale? Yo no sé a qué tempo va la voz y tengo que intentar que eso encaje en un tempo correcto. Digamos que es una voz funky y yo quiero hacer algo más rollo techno house, pues conseguir que empasten a un nivel de velocidad, ¿vale? Vamos a cargar la voz en Cubase, vamos a echarlo por aquí y la vamos a cargar pegado a la izquierda del todo, ¿vale? En el compás exactamente 1. En el primer beat, ¿vale? La voz no la vamos a escuchar entera porque estamos hablando de que son 4 minutos, ¿vale? Luego se va repitiendo y tal. Y esto es lo primero que tienes que entender. La forma más fácil de encontrar el tempo de una canción es con la canción original, ¿vale? Es decir, yo tengo esta voz y si esta voz es de otra canción, te calculas el tempo con esa canción, ¿vale? Ahí vas a ver los beats. También puedes coger y buscar el tempo en portales como Beatport y tal, como te conté en la clase anterior, ¿vale? ¿Y qué más? Todo esto entiende que puede llegar a fallar. Si es una voz muy complicada, puede llegar a fallar, puede llegar a tener variaciones de tono. ¿Cuándo puede pasar esto? ¿Cuándo te puedes encontrar con variaciones de tono y variaciones de velocidad a lo largo de toda la voz? Cuando están ripeadas de vinilo. Si ese ripeo, digamos, estaba hecho en un plato que no oscilaba de forma fija, si iba aumentando y frenando la velocidad, que puede ser que si el plato de la persona que lo ripeó estuviera trucado, como se hacía antiguamente con los Technics, ¿vale? Si estaba trucado puede ser que pase eso y entonces la voz va a ir subiendo y bajando de velocidad y es un jaleo. Pero si es una voz relativamente nueva no tendrás ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces vamos a escuchar la voz. Venga, suena así. One lonely day without your smile, without your arms around me. One lonely night without your eyes, without your touch beside me. Now I really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, it's all I'm asking for. One sweetly day when you stay here, when I can get you closer. Más o menos ya estarás viendo que detectamos fácil el tempo, es decir, en cuanto escuchamos esto, Without your arms around me. One lonely night without your eyes, without your touch beside me. Now I really know how much I love. I never felt. ¿vale? Podemos ir más o menos con el pie haciendo golpecitos donde creemos que puede ir la claqueta, ¿vale? Pero si ponemos ahora la claqueta, le damos aquí, ¿vale? Y escuchamos la claqueta de Cubase yendo al tempo correcto, digamos, del proyecto ahora mismo, junto a la voz, veremos qué pasa esto. One lonely day without your smile, without your arms around me. One lonely night without your eyes, without your touch beside me. Now I really know how much I love.
I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, it's all. Y claro, ahí está el problema, ¿vale? Porque parece que en algunos sitios como que cuadra y en otros no, y uno se puede llegar a rayar con estas cosas. Entonces yo te voy a contar mis trucos y mi técnica propia, digamos, a la hora de yo afrontar este tipo de voces que son así un poco más complicadas. De por sí tenemos que empezar a detectar problemas, ¿vale? Para darle soluciones. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos que no entra correctamente, es decir, este fichero está ripeado tal que así, ¿vale? Con este cachito aquí al principio y vemos que entra ahí donde quiere, es decir, nosotros tendríamos que recolocar donde entra la voz, ¿vale? El segundo problema que vemos es que como empieza con canturreos, con tarareos, la, ¿vale? Con algo así, como esto. Ahí calcular el tempo es súper difícil con esos pasajes. Es mucho mejor ignorar eso de momento y luego ya nos centraremos en ello cuando ya sepamos el tempo correcto de la canción. Como ahora no lo sabemos, es un poco locura meternos con esa parte. Así que lo que tenemos que empezar es a desechar el punto de inicio de la voz que estamos trabajando. Desechar todo lo que no queremos que entre en un principio y que nos despiste. Si seguimos escuchando veremos que al principio vamos a coger las tijeritas, ¿vale? Y vemos que al principio tararea tal y cual. Sigue tarareando. Y ahí es más o menos donde entra, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema de esta forma de entrar? Porque luego tienes que entender que cada voz es distinta, ¿vale? Y hay voces súper complicadas y hay otras que son mucho más facilitas. Y esta está ahí. Si la voz entra así que no sabes muy bien cómo entra, lo mejor es que cojas y te centres en una parte donde notes más el tempo. Para mi gusto, este comienzo de entrada no me dice mucho, no me dice si puedo empezar al principio del compás, si me tengo que esperar 4, todavía no lo sé. Así que como la estrofa es un poco complicada y no sabemos qué está sucediendo, ¿vale? Ya vemos que tanto la entrada con esas voces canturreadas como la estrofa no nos cuadran, así que vamos a saltar a ver si podemos trabajar dentro del estribillo, ¿vale? ¿Qué es el estribillo? Pues el estribillo es la parte, digamos, más álgida de la canción, donde veas que hay algo que se repite y que te gusta más que el resto, ¿vale? Que tiene cierta armonía o cierta intensidad o cierta cosa bonita que es lo que se te pega, eso es el estribillo dentro de una canción. Si nosotros escuchamos a partir de este punto, without your eyes, without your touch beside me now, I really know how much I love. I never felt like this before, baby. Todo eso podríamos decir que, bueno, no es estribillo, pero por lo menos cuando dice esta parte, touch beside me now. Now, tin, ton, ton, tin. Desde ahí quizá podríamos empezar, ¿vale? A calcular el tempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pensar. La edición dentro de Cubase, y creo que en todos los secuenciadores es así, o en la mayoría, imagino, ¿vale? Es no destructiva. Es decir, tú puedes empezar aquí a hacer ediciones que en el fichero original no va a sufrir ningún tipo de percance y siempre lo vas a poder volver a importar, ¿vale? Pero como mi forma de trabajar es un poco más veloz que el hecho de tener que estar reimportando y tal, voy trabajando siempre pensando en el paso siguiente, ¿vale? Es mi forma de trabajar a lo largo de todos estos años, digamos, los hábitos que he cogido. Yo siempre corto en el punto, digamos. Now, en ese now es donde vamos a cortar, digamos que es más o menos por aquí. ¿Vale? Y todo lo de atrás, o bien lo paso a otra pista, ¿vale? Y lo dejo aquí muteado, lo pongo por aquí arriba y lo dejo ahí, o directamente lo elimino. ¿Por qué lo elimino? Porque yo siempre luego voy a poder tirar hacia detrás y voy a mantener la voz. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que Cubase es un poco puñetero cuando nos ponemos a cortar voces y a cortar eventos de audio y todo este tipo de historias. Y hay muchas veces que tú cortas en este punto, ¿vale? Colocas aquí la voz, empiezas a trabajar con el tempo, buscando la claqueta y todo el rollo, y él realmente no te mantiene el punto donde tú has cortado y te lo retrasa un poquito, te lo adelanta, te hace ahí unas cuantas historias y hay que tener un poco de cuidado con eso y tenerlo sobre todo en cuenta. Vamos a recolocar esto como estaba y vamos a escuchar desde aquí con la claqueta a 120 ya encima de ese now, ¿vale? Vamos a entrar un poquito antes y haremos
1, 2, 3, 4, now, ¿vale? En el siguiente, digamos, compás es donde va a entrar ese now y ya toda la voz. El compás sería... ¿Ves? No nos podemos perder. Fíjate que antes he cambiado aquí y estamos en milisegundos y lo suyo es que nos pongamos no en milisegundos, sino en compases y tiempos, ¿vale? Entonces aquí ya sí que vemos los compases y tal. No hay que trabajar nunca en milisegundos porque ahí vamos totalmente perdidos y la música hay que hacerla siempre con claqueta y hacerla, digamos, bien. Vamos a escuchar ahora sí desde aquí los 4, digamos, claquetas, las 4 claquetas y ya vemos cómo entra. I really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, don't. Vemos que es como si le faltara que empujásemos un poquito la claqueta, como que la claqueta se va quedando un poco atrás. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nuestra claqueta va lenta. Es decir, que desde este punto a 120 más o menos cuadra, pero le falta un pequeño acelerón, ir un poquito más rápido para que se mantenga bien a lo largo de todo lo que es la estructura de la voz. En vez de 120, doble clic, le ponemos 121. Hay veces que, dependiendo de la voz, evidentemente, notarás que hace falta más empuje o menos. Yo aquí noto que más o menos el principio va bien, pero luego ya empieza a faltar ahí un poquito de dejarlo guay. Entonces ahí es la práctica, digamos, de ir trasteando con distintos ejemplos, ¿vale? I really know how much I love. I never felt like this before. Como ves aquí ya se empieza a notar ese empuje. ¿Qué pasa si nosotros en vez de subir solo un BPM, ¿vale? Cogemos y decimos, hostias, es que vamos a darle un poco más de chicha. 126, ¿vale? Vemos que la voz como que se expande un poquito porque Cubase, quieras que no, intenta reflejar ese cambio de tempo a lo largo de toda la rejilla del proyecto. Y si le damos al play ahora... I really know how much I love. I never felt. Coño, vemos que desde atrás incluso ahora va peor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que nos hemos pasado de velocidad, ¿vale? En cuanto nos pasamos un poquito, la claqueta corre tanto que ya deja atrás la voz y va a su propio rollo y ahí sí que nos perdemos. Entonces tienes que buscar el punto. Pruebas primero un cambio cortito de BPM. Si ves que no encaja, ya haces un cambio más grande, ¿vale? De 6 BPM a lo mejor. Y si ves que te pasas, pues ya tienes que regular. Ya tienes ahí un intervalo, digamos, en el cual te puedes mover. Ya tiene que estar por huevos entre 121 y 126. Así que como podemos poner 123, que más o menos es el centro, lo colocamos y escuchamos. I really know how much I love. I never felt like this before. I really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, don't. Baby. Y fíjate lo que pasa aquí ahora a 124, ¿vale? Escuchemos y te tienes que fijar más o menos hasta este punto, ¿vale? Hasta el compás más o menos 16. I really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, don't. Baby, it's all I'm asking for. Como ves, aquí parece que se va. Aquí parece que va correcto. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, pues lo que pasa es que es una interpretación. Y de estas te vas a encontrar un montón que... si es música un poco más tradicional, es decir, si se sale de la música electrónica y está, digamos, grabada o más bien interpretada en base a una batería real, a una, digamos, a una banda de pop o de rock real, pues claro, ahí el tempo nunca es fijo y vas a tener que trabajar cortando las voces para dejarlas como tú quieras. Y eso te va a pasar muchas veces, muchas veces. Entonces, esta voz es un buen ejemplo porque podemos trabajar también en ese sentido y era lo que yo quería enseñarte en esta segunda clase. El hecho de tener una voz un poco complicada como esta y darle el rollito, darle la edición hasta dejarlo totalmente perfecto y eso es lo que vamos a hacer. Si volvemos a analizar, ¿vale? Ya desde este punto, habiendo quedado claro que es complicado el hecho de detectar a qué tempo tenemos que ir, te voy a dar algún truco más que te puede venir bien, ¿vale? Pero tienes que
quitar la claqueta, porque si no te vas a rayar. Consiste en, a través de uno de los o una de las utilidades que trae Cubase, que yo creo que todos los secuenciadores tienen que tener alguna cosa así, y si no la tienen seguro que hay una forma de calcularlo, ¿vale? Pero Cubase lo lleva. Si nos vamos a proyecto y nos vamos a calculadora de tempo, ¿vale? Podemos calcular a qué velocidad va esta voz más o menos, haciendo clics en nuestro ratón al ritmo que creemos que es correcto, ¿vale? Entonces, digamos que yo tengo esto y quiero saber a qué velocidad va. Pues le doy al play. Lo voy a poner un poquito bajito, ¿vale? One lonely day without your smile, without your arms around me. One lonely night without your eyes, without your touch beside Y consiste me. Now en ir haciendo I clic. really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, it's all I'm asking for. One sweetly day when you stay here, when I can get you closer. One sweetly night with all my dreams, when you can say it's over now. When you know how much I love, why do you need to be so? Como ves, al ir dándole al teclado, al ratón, va calculando el tiempo según tú vas dándole clic, ¿vale? Y más o menos nos estaba diciendo que la voz iba en 116. Y nosotros hemos empezado a calcular a tempo de claqueta, es decir, a 120, que es el tempo por defecto que se crea en todos los secuenciadores cuando tú pones un proyecto nuevo por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya va más rápido de lo que va la voz. Y siempre tendemos a pensar que la voz tiene que, o sea, que tenemos que correr más. Y nos estaba un poco engañando. El hecho de tener esta herramienta incluida dentro de Cubase, la calculadora de tempo, está muy bien para hacerte abrir los ojos y decir, hostias, es que a lo mejor estamos yendo muy rápido, ya cuidado, ¿eh? Entonces a lo mejor tenemos que buscar más hacia atrás. Nos estaba diciendo que iba a 116 y esto no es una ciencia, digamos, exacta. Para nada lo es. Esto tienes que hacer, digamos, pruebas y ver dónde está lo correcto. Luego te irá saliendo de forma más natural. Yo aquí te lo estoy explicando y vamos más lentito y tengo que ir enseñándote, digamos, fallos para que veas luego, para que luego veas, digamos, soluciones y vayas entendiendo todo, ¿no? Y por eso tengo que decirte todas estas cosas. Pero si esto dice que a 116 más o menos tiene que ir bien, pues vamos a probar. Ponemos la claqueta ahora de nuevo y tiramos desde atrás. I love, I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, it's all I'm... Vemos que sigue habiendo un problema, que no se mantiene todo el rato, que sí, que acierta a algunos, pero no, sigue sin ser tampoco 116. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué realmente pasa esto? Pues por lo que te digo, porque puede ser que la voz no esté bien repeada, no esté bien cantada, no esté el archivo bien convertido. Hay veces que cuando trabajas en distintas frecuencias de muestreo y estás trabajando en 44.1 y a lo mejor te piden un proyecto a 48.000 y tienes que cambiar ahí la frecuencia de muestreo de los sonidos, no te das cuenta, no haces la conversión correcta y se acelera el sonido a cambiar de rate, ¿vale? O sea, pueden pasar tantas cosas con las voces que tienes que estar pendiente de 1000 detalles y es lo que intento enseñarte en estas masterclass, ¿vale? Vamos a continuar y vamos a ver hasta qué punto podemos seguir trabajando con esto. I really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, it's all I'm asking for. One sweetly day when you stay here, when I can get you closer. Como ves, pues ahí lo tenemos, 118 y va totalmente clavado. No es ni 116 que me estaba diciendo la calculadora de tempo de Cubase, ni era 120 que era el tempo del principio, ¿vale? No es más de 120 porque nos estamos alejando y es un poquito más de 118. Entonces,
Llega un momento en el que tú escuchas una voz y más o menos ya sabes a cuánto puede ir, ¿vale? Pero el tener distintas herramientas, como lo que estamos viendo, pues te ayuda a cerciorarte de que está todo de forma correcta. Así que si desde este punto a 118 parece que va bien, vamos a volver a escucharlo, por ejemplo, hasta cubrir un rango decente, digamos todo esto. Si a lo largo de todo esto no se va y sigue a tempo, es que está perfecto. I really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, it's all I'm asking for. One sweetly day when you stay here, when I can get you closer. One sweetly night with all my dreams, when you can say it's over now. When you know how much I love, why do you need to be so cold? Baby, don't go. Baby, it's all I'm asking for. It's all I'm asking for. And you know that deep in my heart. Ahí ya salen los coros y su puta madre, ¿vale? Y está súper bonito, súper precioso, pero lo más importante es lo que estamos hablando, que ya va perfectamente cuadrado a tiempo. Y como lo tenemos perfectamente cuadrado a tiempo, desde este punto de la voz, ¿vale? Que como ves, pues al final aquí ha pasado algo extraño, lo que te digo, que Cubase siempre la lía un poquito parda, ¿vale? Vamos a coger, nos vamos a poner aquí, vamos a poner esto hasta aquí, bien ceñidito ahí, y ahora desde atrás tiramos para allá, recorremos todo y veremos que no tenemos hueco para expandir toda la voz. No tenemos hueco para expandir toda la voz. Y si movemos esto para atrás, tenemos que moverlo en compás, ¿vale? No te equivoques y cojas y lo muevas a lo loco, poniéndolo aquí o aquí o aquí, ¿vale? Sin rejilla y sin nada, porque ahí estás descolocando otra vez la voz y la estarás cagando. Como no te des cuenta, vas a estar en las mismas y perdido dentro de nada. Otra vez, en cuanto des un giro y pienses en otra cosa, ya se te va a ir, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre que lo muevas, intenta moverlo teniendo en cuenta ese punto. De hecho, yo te diría más. Yo cuando veo que no me cabe entera, ¿vale? Lo que cojo es todo esto, me aseguro bien de que esté aquí todo correcto, ¿vale? Para poder moverlo de forma bien. Y lo llevo hasta, por ejemplo, el 18, una cosa así. Me pongo aquí. Vamos a mirar aquí. Y una vez que lo tenemos ahí, ¿vale? Ya podemos coger y podemos estirar hacia detrás todo lo que queramos, ¿vale? Al estirarlo todo hacia detrás, veremos el punto concreto donde entra la voz, que va a ser ese de ahí. Y vemos que nos sobra este cachito. Si yo recorto este cachito y lo dejo ya perfectamente colocado así, supuestamente, si todo va bien, desde ese punto la claqueta tiene que ir correctísima con la voz, porque luego iba bien. Con lo cual, vamos a poner la claqueta otra vez y escuchamos. One lonely day without your smile, without your arms around me. One lonely night without your eyes, without your touch beside me. Now I really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, it's all I'm asking for. One sweetly day when you stay here, when I can get. Como ves, sí que va correcta en cuestión de tempo, ¿vale? El único problema que hay, digamos, es el hecho de cuándo entra la voz. La voz está entrando ahí un poco donde quiere. Y nosotros de forma musical tenemos que hacer que eso entrase de forma correcta. Pero lo que es el tempo ya lo tenemos, ¿vale? Son 118. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser 118, si yo quiero hacer una remezcla, pues ya tengo que acompasar, digamos, el tempo, ¿vale?
de esta voz al tempo del remix que yo quiera hacer, ¿vale? Vamos a subirle un poco la velocidad, vamos a hacerla a un ritmo más rapidito. Digamos que yo quiero ir a 118, así que, ¿qué voy a hacer? O sea, yo quiero ir a 128, ¿qué quiero hacer? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es volver a poner esto donde estaba, ¿vale? Buscar el now ese. How much I love, I never felt like this before. Beside me now. Ese now tiene que ser el principio, digamos, más o menos. Y ya que estábamos en el 9, digamos que saltamos. El 9 son justamente todo esto, ¿vale? 4 huequecitos de estos. Aquí, pues vamos a saltar hasta el 17. Digamos que vamos a empezar aquí, ¿vale? Para poder tener todo este margen de movimiento sin problemas. Pero de todas formas lo vamos a dejar aquí. Vamos a ponernos de aquí a aquí. Entonces, si nuestra voz va a 118 y yo quiero ir a 128, lo que tengo que hacer es aplicarle un time stretch a la voz. El time stretch consiste en estirar o contraer la velocidad de ese fichero de audio sin alterar su tonalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese time stretch, ese algoritmo que hace que el sonido suene más rápido o más lento, más acompasado o desacompasado, ¿vale? La calidad de ese algoritmo depende, o sea, de la calidad de ese algoritmo depende de que tu voz al final suene bien o suene mal. Si el algoritmo suena a mierda, y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos, pues va a quedar muy chungo ese time stretch. Si es un poco decente, pues va a quedar bien, ¿vale? Así que dentro de Cubase tenemos varios. Lo que tenemos que hacer es acordarnos de que esto va a 118, lo copiamos y ahora ponemos aquí a 128, nos metemos en la voz. Y en el tempo de la voz le decimos que vamos a 118 y activamos el modo musical. Ahora nuestro tempo irá más rápido. De hecho, si te pongo la claqueta, vas a notar que va a esa velocidad. Y si pongo la voz, I really know how much I love. I never felt like this before. Baby, don't go. Baby, it's all I'm asking for. One sweetly day, when you stay here, when I can get you closer. así digamos, ¿vale? Entonces, ahí va bien. Este algoritmo, digamos, los Elastic Pro que vienen en las últimas versiones de Cubase son buenos y lo hace guay. Si probamos uno así un poco más estándar como Drums, fíjate lo que pasa. Como que se rompe el sonido, ¿no? Empieza a sonar una cosa así súper extraña, interferencias, una movida súper rara. Así que tienes que elegir uno que más o menos lo haga bien, que en este caso pues lo hace bastante bien, como ves. Entonces, ahí más o menos ya lo tenemos y lo tenemos al tempo que queremos, ¿vale? Si nosotros ahora ya en este punto sabemos que esta es el estribillo, digamos, yo lo que hago es cortar en ese punto y a esto le pongo un color, por ejemplo, naranjita, y esto lo echamos así un poco para atrás, corto aquí otra vez y esto lo recuperamos al gris. ¿Para qué? Pues para saber que este es el punto de inicio de la voz y mi guía, ¿vale? Mi guía en ese punto es lo que necesito ahora mismo con esta voz. Si yo me pongo a pensar ya en cuestión de estructura, recordamos que al principio entraba con estos dos canturreos y luego ya viene la estrofa y luego ya esto que es, digamos, el estribillo, ¿vale? Pero ¿dónde entra la voz? Si quitamos los canturreos y cortamos de forma, digamos, con cabeza, es decir, buscando estructuras dentro de la canción, normalmente la música comercial y prácticamente ya el 80% de la música se basa en, digamos, estrofa, puente, estribillo y este tipo de historias. Así que tenemos que buscar secciones completas. Aquí vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bloquecitos, 8 columnitas, lo que significa que esto es un bloque entero, luego está el estribillo y luego está la siguiente, digamos, estrofa, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si no he cortado mal, hasta aquí. Simplemente a ojo, yo creo que aquí tiene que decir algo parecido a lo que dice aquí. Si aquí dice now, aquí que dice now, lo dice de otra forma, un poco más intensidad, un poco más altito, pero dice lo mismo. Con lo cual ya tenemos bien definida la estructura de nuestra canción
exceptuando esto de aquí, ¿vale? Que esto de aquí son los canturreos, estos iniciales, ¿vale? Aquí es donde entraría nuestra voz, que ponemos la claqueta y escuchamos. One lonely day without your smile, without your arms around me. One lonely night without your eyes, without your touch beside me. Now I really know. Y ahí tenemos la estructura, digamos, de la canción perfectamente cuadrada al tempo y dentro de dos partes que podemos diferenciar totalmente y en la que vamos a seguir trabajando. Porque esto es, digamos, vamos a guardar esto como trabajando con voces, clase 2, tempo y bajo, por ejemplo. Lo que te decía, esto es solo para calcular el tempo y luego para anclarlo, digamos, al tempo de nuestro proyecto. Averiguamos el tempo original, lo anclamos al de nuestro proyecto y ya ahí empezamos a funcionar en cuestión de línea armónica para esta voz. Así que en la siguiente parte de esta clase vamos a dedicarnos a ver cómo sacar el bajo a esta línea, ¿vale? O sea, esta línea de bajo a esta voz, a esta capela. Venga, ahora seguimos en, pues en nada, en ya mismo.